Muy buenos días a todos. Lo que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios tiene exactamente que ver con lo que habló recién Mati en la alabanza. Así que todavía más tengo la certeza de que esto va a tener provecho de parte del Espíritu Santo. Ya hemos orado, así que los voy a invitar directamente a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer hoy en el libro del profeta Ageo. Es para el que no se ubica en la Biblia, está justo después de Sofonía. Si van, para otra referencia, si van de atrás para adelante en el Antiguo Testamento, en Mateo empieza el Nuevo Testamento, empezando de atrás para adelante el tercer libro. O sea, el último es Malaquías del Antiguo Testamento, el anterior es Zacarías, el anterior Ageo. De ahí vamos a leer. Este libro habla de reedificar, para que se hagan una idea, estamos en el año 500 antes de Cristo. Todavía no había venido el Señor Jesucristo. 500 años antes. El templo del pueblo de Israel había sido destruido y tienen que reedificarlo. Así que el tema de este libro es la reedificación del templo de Dios. Y para los que conocemos al Señor, la figura es muy clara. Hay dos temas, reedificar y el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. O sea, la iglesia. Y la iglesia como conjunto y cada creyente en forma individual. Dios no vino a morar a todas las personas, pero algunas personas vino a morar. Y si alguien acá, que quizás vino por visita, por la presentación de Hannah, no tiene idea de qué estamos hablando, lo que después yo voy a compartir al final es cómo hacer para que Dios venga a morar en la vida. Y que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, se transforme en templo de Dios. Pero aquellos que ya hemos pasado por esa experiencia, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Cristo, lo leyó hoy Roberto en la cena, habita en nuestros corazones. Y nuestros corazones, ¿qué es? Los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Bueno, ahí habita Cristo. Y que cuando uno se une a Cristo, también dice la palabra en otro lugar, es un espíritu con Él. Así que está el cuerpo, el alma y el espíritu, se vuelve un lugar donde Dios habita, mora y actúa. Entonces, cuando hablemos de la reconstrucción del templo de Dios, a veces vamos a tener que hablar, o ustedes van a entender naturalmente el paralelismo con lo que hace Dios en la vida de una persona que no está bien espiritualmente. O sea que habiendo sido templo de Dios, tiene que haber algo que reconstruirse en su vida. Y lo segundo es, ¿qué es reconstruir? Ahora en el lenguaje español actual. Bueno, no actual, un poquito para atrás. El actual está bastante distorsionado, por eso digo. ¿Qué es reconstruir? Bien, es volver a construir algo que antes estaba, pero ahora no está. Bien, a veces hablamos de reedificar, como va a decir el texto acá, y a veces de restaurar. ¿Qué sería restaurar? Bien, dejarlo a nuevo, volver a la condición en la que estaba originalmente. Por ejemplo, cuando uno habla de una obra de arte y tiene que restaurar, qué sé yo, la Capilla Sixtina, o una obra de arte, un cuadro que lo agarró la humedad o lo agarró un hongo, bueno, y hay que restaurarlo, hay que hacer una obra para tratar de volver al estado en el que estaba originalmente. Bueno, entonces ahora que encontraron a Ageo, no vamos a leer
Ageo. Pongan ahí un dedo, un papelito, algo, porque vamos a repasar por qué hubo que llegar a una reconstrucción, a una reedificación. Así que vamos a ir más atrás en el tiempo y vamos a ver qué pasó con el templo que era y ya no estaba. Ese templo lo edificó Salomón y vamos aproximadamente unos 500 años más atrás en la historia. Para los que no conocen la historia del pueblo de Israel, Dios elige una persona, Abraham, y de Abraham va a salir una nación que va a ser su nación, el pueblo de Israel. Los descendientes de Jacob, que Dios le troca o le cambia el nombre por Israel, descienden a Egipto por una cuestión de hambre en la tierra, unas 70 personas de la familia de los hijos de Israel, o sea, sus hijos, sus nueras, sus nietos, y al cabo de 400 años hay una nación, unos 2 millones de personas que salen de Egipto por la mano poderosa de Dios. Después de algunas cuestiones históricas que no vienen a cuento, entran en la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, la tierra prometida, y se establecen como nación. Primero sin reyes, o sea, Dios levanta a los que juzgan la nación porque va poniendo su espíritu en distintas personas para que gobiernen, pero en un momento Israel quiere ser como el resto de las naciones y piden un rey. El primer rey es Saúl, gobierna 40 años Israel, el reino se consolida, gana la gran mayoría de sus batallas Saúl, el reino se empieza a ser importante y conocido en el entorno. Después lo sigue David, el rey David gobierna otros 40 años y David no pierde ninguna batalla, gana todas. Y cuando lo atacan él, no solo gana, sino que además a las naciones vecinas que lo habían atacado les pone guarnición y también empiezan a ser tributarias las naciones vecinas del reino de David. Hace alianza con naciones vecinas, se vuelve un país muy rico o una nación muy rica. Y después de David gobierna su hijo Salomón, que en el reino de Salomón hubo paz en todo el territorio, no tuvo guerras, y las riquezas, la fama, la sabiduría de Salomón exceden el entorno y llegan a países que no solo son limítrofes, sino que están mucho más allá. En ese momento de pleno esplendor, de gloria del reino de Israel, se construye el templo. El templo que 500 años después no va a estar, pero en ese momento de gloria se construye el templo. Voy a saltear textos para... a mí me da ganas de leerlos todos, pero para que no se haga muy largo, se los comento. La reina, por ejemplo, no sé si han oído de la reina del sur, la reina de Sabá, vino de lejos porque había oído de la fama de Salomón. Y cuando entra a la presencia de Salomón, ve cómo estaban vestidos sus siervos, ve los manjares que comían, ve las artesanías de los lugares donde vivía y queda deslumbrada. Así era la gloria del reino de Israel en esa época. El Señor Jesús hace referencia a Salomón y dice que aún Salomón con toda su gloria no logró vestirse como una de las flores del campo, pero habla como que la gloria de Salomón y la sabiduría de Salomón fue superior a la de casi todos los reinos que existieron en la tierra. Lo destaca como algo especial. Voy a leer, este sí lo quiero leer, primer libro de las Crónicas. En algún momento vamos a llegar a Ageo. El último capítulo del primer libro de las Crónicas, el capítulo 29. Salomón, el hijo de David, fue el que construyó el templo, pero quiero que vean lo que preparó David. Porque David, que había conquistado otros reinos, que había ganado todas sus batallas, de todo lo que tomó, de todos los despojos de las batallas, de todos los tributos, dice capítulo 29, versículo 1. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios,
Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa que iba a preparar, no David, sino su hijo, no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y dice David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Él, como rey, como jefe de la nación, preparó todo esto para la construcción de la casa de Dios. Pero además de esto, como gobernante, de todo lo que preparó como nación, él dice, además de esto, versículo 3, porque yo tengo mi afecto en la casa de Dios. Mi afecto está ahí. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que preparé como rey, de lo mío personal, he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. Y describe todo lo que él preparó. Y en el 5 pregunta, ¿y de todo el pueblo? Están sus capitanes, sus príncipes. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y empieza, dice el versículo 6. Entonces, los jefes de familia, los príncipes, jefes de millares y de centenas, o sea, los capitanes y los que sería mayor, el que está a cargo de 1000. Capitán estará a cargo de 100, más o menos. Bueno, no importa. Lo miro a Oscar porque él por ahí sabe más de estas cuestiones. El capitán era jefe de compañía, unas 100 personas. Bueno, no importa. Bueno, los que estaban a cargo en distintos grados de la milicia, todos, dice versículo 7, dieron para el servicio de la casa de Dios y de nuevo vuelve a nombrar todo lo que dieron. Así que imagínense el reino en su plenitud de gloria. Lo que preparó el rey como gobernante, como nación, con los impuestos, más lo que individualmente cada uno donó, todo eso preparado. Y dice en el versículo 11, tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. A pesar de que ellos lo habían preparado, dice, todo es tuyo. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando Pablo empieza su carta a los Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así como todo estaba preparado para que Salomón edificara la casa, Dios también preparó todo lo necesario para que nosotros seamos el templo de Dios, una persona donde Dios se manifieste en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Está todo preparado. La vida cristiana está ahí adelante para hacer algo grande, así como Salomón tenía por delante para hacer algo grande con lo que David, su padre, había preparado para la casa de Dios. Y si damos vuelta a las páginas, o unas cuantas páginas, tenemos a Salomón en el segundo libro de las Crónicas, que empieza a hacer la casa de Dios. Capítulo 5 del segundo libro de las Crónicas. Yo quiero que piensen en ese momento más formidable del pueblo de Israel. Se consolida, se edifica, se construye por primera vez un templo para Dios en la tierra. Y lo hace Salomón. El versículo 1 dice,
acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, bueno, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Se arma un encuentro, una reunión especial para la dedicación de la casa de Dios. Ponen los muebles que estaban antes en tiendas, en el tabernáculo, los meten dentro del nuevo templo que habían hecho. Y dice, por ejemplo, el versículo 14, bueno, leamos el 13 porque si no, no suena, no encaja. Bueno, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, mientras hacían todo eso, ocurre algo especial. Dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y los que hemos conocido al Señor, el día que el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos dio toda la dignidad y toda la santidad necesaria para que Dios habite en nuestro ser. Bueno, eso ocurrió. Eso ocurrió, espiritualmente hablando, por supuesto. Y Salomón en el capítulo 6 hace esta oración de dedicación del templo. Y yo voy a leer algunos pasajes. Versículo 1. Este versículo es para resaltarlo acá adentro. Entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Salomón no deja de sorprenderse que Dios haya entrado a ese lugar que Él había hecho. Era un lugar oscuro. El lugar santísimo no tenía ninguna lámpara. Y él dice, Dios dijo que iba a habitar ahí, en el lugar más santo del templo, donde estaba el arca de la presencia de Dios, donde no había luz, donde era oscuridad. Él dijo, Dios iba a habitar ahí. Los que conocen la Escritura saben que Dios, que de las tinieblas hizo resplandecer la luz, dice Pablo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria del Señor Jesucristo. Así como la gloria de Dios entró en eso, Pablo dice que también de la misma manera Dios entró a nuestra vida y lo que era oscuridad lo iluminó. Dios dijo que iba a habitar en la oscuridad. Y eso no puede dejar de sorprendernos. Lo que nos hace venir a adorar y a recordar el pan y el vino es la obra de limpieza que Dios hizo en nosotros para que Él pudiera venir a habitar dentro de nosotros. Y el versículo 18 se pregunta a Salomón, pero ¿es verdad? ¿De verdad Dios va a habitar con el hombre en la tierra? ¿De verdad puede ser que nosotros seamos templos de Dios? ¿Es verdad? ¿O es una teoría que repetimos? Lo leímos y dice, bueno, Dios está en todos lados, Dios está en todos. Salomón, ante la grandeza de Dios, dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Y esta casa que yo hice, ¿cómo te puede contener esa casa? ¿Cómo puede estar ahí? Capítulo 7. Salomón hace una oración que es digna de que ustedes la lean. Perdón, de que nosotros la leamos. Digo ustedes porque yo la leí, pero seleccioné solo algunos pedacitos nomás. Cuando termina de orar, Salomón, es una oración preciosa, dice, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, otra vez una intervención sorprendente de Dios, descendió fuego de los cielos,
consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y de nuevo, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: esto pasó porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y termino esta parte con el 16, versículo 16 del capítulo 7. Dios responde a la oración y hace un pacto con Salomón y le dice que sus ojos van a estar abiertos, versículo 15, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, conforme a lo que había pedido Salomón. Y dice el versículo 16, porque ahora, y esto es válido para todos aquellos en donde Dios ha entrado a morar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Cada vez que Dios entra en una vida, la elige y la santifica, para que esté en ella mi nombre, para siempre, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Bendita promesa, para siempre. Esto nos habló Dios al corazón de distintas maneras, cuando recibimos a Cristo la primera vez. Pero no termina ahí el capítulo 7. Y el templo no permaneció con la gloria de Dios para siempre. Los planes se frustran. Y recuerdo acá lo que dijo Mati en la alabanza. A veces lo que empieza de una manera gloriosa, por nuestra torpeza, se frustra. Y el plan de Dios de asociar su nombre con nuestra vida cristiana, con nuestra santidad, de asociar su gloria con nosotros, termina de esta manera. Versículo 19 del capítulo 7. Pero si vosotros os volvierais y dejarais mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuerais y sirvierais a otros dioses, a dioses ajenos, y los adorareis. Estas son promesas, también son promesas, porque Dios dice lo que va a hacer. Pero no son promesas que aparecen en el almanaque que regalamos fin de año, ¿no? Como decía Javier. Pero pueden subrayar también esta promesa. Yo los arrancaré de mi tierra. Y esta casa que he santificado a mi nombre, este cuerpo, este espíritu, este corazón, yo lo arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y por escarnio de todos los pueblos. El pueblo de Israel, que llevó la gloria del nombre de Dios y de ser el pueblo elegido, ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, también saben que llevó todo esto que acabamos de leer. Los arrojó de su presencia y han sido burla y escarnio de todos los pueblos. Versículo 21. Y esta casa que es tan excelsa, porque tenía toda la gloria preparada por el reino de David y toda la gloria que tenía Salomón, estaba todo ahí. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y dirá, ¿qué le pasó? ¿Por qué Dios hace así con una persona? ¿Han visto
personas que en un momento brillaron como creyentes y después dan pena. O como dice acá, más que pena, espanto. ¿Han conocido a alguien así? La razón es muy simple. ¿Por qué hizo así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y la respuesta es muy simple. Y se le responderá, por cuanto dejaron al Señor. No hay nada más sofisticado que esta explicación. Dejaron al Señor. El Señor que los había sacado de Egipto, que los había sacado de la esclavitud. ¿No? Cantamos, libre del pecado y la maldad, soy libre. Rompió mis cadenas y ahora soy libre para entregarle mi vida, para servirlo. Pero eso que es tan simple, lo abandonamos. Y empiezan a aparecer otros intereses en nuestra vida. Le pasó al pueblo de Israel y en esa situación es en la que llegamos al libro del profeta Ageo. Antes de llegar al profeta Ageo, quiero leer unos pocos versículos de un salmo. El Salmo 74. El Salmo 74 es un salmo de lamento y corresponde a esta situación donde toda la gloria de la casa de Dios se había perdido. Toda la gloria del reino se había perdido. El salmista empieza diciendo, ¿por qué Dios nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste de tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos, por favor, Señor, a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Una oración de que, por favor, Dios no deje así la vida espiritual de las personas. Bueno, en este caso del pueblo de Israel, del santuario, pero nosotros sabemos que vale para nosotros de lo que hizo Dios en nuestra vida. Fíjense lo que dice el versículo 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas y han puesto sus divisas por señales. Un creyente, donde viene el enemigo, Satanás, y viene y clava una bandera y pone el estandarte y dice, este es un cobarde. ¡Pac! Viene Satanás a una persona que es creyente y dice, este es un avaro. Y le clava la bandera. Y le habla a la cabeza de la persona. Vocifera en la persona, diciéndole el estado en el que está, haciendo alarde de que destruyó lo que una vez fue para gloria de Dios. Y ya no más. Y viene y clava la bandera y dice, esta persona está adicta por un pecado. Está dominada, no tiene dominio propio. Y le clava la bandera. En un lugar donde era territorio de Dios, ahora Satanás tiene sus estandartes. Y dice el versículo 18, acordate de esto, Señor, que el enemigo afrentó a Jehová. Porque Dios pegó su nombre a nuestra vida el día que recibimos a Cristo. Si de verdad recibimos a Cristo, si de verdad abrimos el corazón, Dios asoció su gloria con nuestra vida. Y dice acá, acordate, Señor, por favor, que el enemigo afrentó tu nombre. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Versículo 22, el Salmo termina diciendo, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Da pena lo que es la iglesia de Dios en este tiempo. Y este clamor, esta oración, si somos creyentes, que no estamos viviendo para la gloria de Dios, tiene que ser la nuestra. No tendríamos que levantarnos de nuestra habitación hasta que Dios conteste esta oración y deje
de sufrir afrenta el nombre de Dios, porque nuestra vida es una basura. Da pena, da espanto a los que nos miran y nosotros decimos que somos del Señor y vivimos de la manera que vivimos. En esa condición profetiza el profeta Ageo. Ahora sí, vamos al libro del profeta Ageo. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por esto, por haber abandonado a su Dios y dedicado a servirse a otros dioses. Y vuelven, después de 70 años de cautiverio, unos miles, no muchos, unos miles de una nación de millones, vuelven unos miles para reconstruir. Y para reconstruir, imagínense el templo de Salomón. Uno que David durante sus 40 años de reinado había preparado todas sus riquezas, las que leímos, y ahora estos vuelven del cautiverio, de haberse ido sin nada, despojados de sus bienes, y vuelven. Y los que habían quedado, dice la Escritura, no los leímos porque salteamos muchos pasajes, pero los que habían quedado no era lo mejorcito, porque se habían llevado a los príncipes, se habían llevado a los ingenieros, se habían llevado a los artesanos y habían quedado los pobres de la tierra, los campesinos. Eso había quedado. Y ahora vuelven y tienen el mandato de parte de Dios de reconstruir el templo. El templo de Salomón, que con toda su gloria, con todo su intercambio comercial, tenía madera que venía de Tiro, tenía oro que venía de Ofir, tenía los mejores recursos de los mejores lugares de la tierra. Y ahora estos, que son unos miles que se juntan ahí en Jerusalén, a reconstruir el templo. Bueno, imagínense el ánimo. ¿Valdrá la pena? Bueno, en esa época le tocó profetizar a Ageo. Lo que no logramos como cristianos, habiendo recibido a Cristo y con todo el entusiasmo y la fe que teníamos con el primer amor de la vida cristiana, lo que no hicimos en esa época, ¿lo podemos hacer ahora? De eso profetiza Ageo. Dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. O sea, si no es tiempo para ocuparte otra vez de Dios, de restaurar lo que por tu falta de fe, por tu falta de perseverancia, por mi falta de fe, por mi falta de perseverancia, por mi pecado, por enredarme en los asuntos de la vida, lo perdí. Y ahora dice, bueno, ya está, ya fue. Viviré, llegaré a los 70, ya está. Me ocuparé de los asuntos más mundanos. Y el profeta dice, o Dios dice por medio del profeta, es tiempo de habitar en tus casas artesonadas y la casa de Dios está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Medita bien en tu camino. Medita bien sobre lo que estás haciendo. Vos sembrás mucho, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel, y recogés poco. Y no solo está hablando, en este tiempo está hablando de abundancia material, pero hablamos de satisfacción interna. Mirá lo que estás haciendo. Has gastado tu tiempo en esto. ¿Te satisface? Haces mucho y no tenés ninguna satisfacción. Versículo 7. Otra vez dice el Señor, medita sobre lo que estás haciendo. Medita sobre lo que estás haciendo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? El consejo es lo que dice el versículo 8. Subí al monte, trae madera, reedificá la casa y yo voy a poner en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscás mucho y hallás poco. Encerráis en casa y yo lo voy a disipar de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor enseñó lo mismo en el Sermón del Monte, cuando dijo, lo tenemos en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscá eso primero. Ocupate de eso primero. Todo lo demás va a ser añadido. Pero acá dice, buscás y no hallás. Buscás y no estás satisfecho, porque estás yendo para el lado equivocado. Buscá el reino de Dios primero. Ocupate de mi casa. Ocupate en tu vida de mis asuntos. Las demás cosas van a ocurrir. Y ocurre que después de esta exhortación por medio del profeta Ageo, dice el versículo 12, que oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, uno de los príncipes que había vuelto, y me estoy salteando, y Josué, perdón, ahí está, digo, ¿dónde estaba Josué? Zorobabel y Josué, que era el sumo sacerdote, un príncipe y un sumo sacerdote, les entra la palabra, lo oyeron la palabra, y dice que el final de este versículo 12, temió, al pueblo le agarró temor de lo que estaban haciendo, de que no se estaban ocupando de restaurar la gloria que tuvo el templo de Salomón. Y al ocurrir eso, dice el versículo 14, bueno, me salteo el 13, pero no importa. Y despertó el Señor el espíritu de ellos, el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Capítulo 2, versículo 3. Ahora imagínense el ánimo. Dentro de los que estaban ahí, había algunos que habían conocido de primera mano el templo de Salomón. Porque ese templo se había destruido unos 70 años atrás. Y había personas mayores, 80 años, 90 años, que en su juventud habían visto la gloria del templo de Salomón. ¿Cómo voy yo a volver a tener la oportunidad de hacer algo como lo que hizo Salomón? ¿Se va a poder? Entonces, consciente Dios, consciente el Señor de que el desánimo puede venir por ese lado, Él les dice lo siguiente, versículo 3 del capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre ustedes que ha visto esta casa, la que estaban empezando a edificar, en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Podemos preguntarnos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo nos pegó ese versículo cuando recibimos a Cristo? Y cómo se abrió un futuro de expectativa y de esperanza y de confianza en todo lo que Dios podía hacer con nosotros cuando recibimos a Cristo. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, ¿quién vio eso en el templo de Salomón? Bueno, ¿y cómo ves tu vida cristiana ahora? ¿Se cumplieron tus expectativas o sentís que la arruinaste? Porque si mirás ahora tu vida, el pensamiento que se viene dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Comparado con todo lo que me había imaginado, ¿no es como nada lo que tengo ahora posibilidades de hacer? Y Dios les dice que no. Los invita a que se esfuercen y les habla particularmente esta falta de motivación con dos cosas. El versículo 8 es una. Imagínense, ¿no? Gente que vuelve derrotado del cautiverio. Y el Señor les dice lo mismo que dijo David y que leímos cuando él preparó todo. David preparó todo, pero él era consciente de que el poder
de la construcción del templo de Dios no era porque había habido 40 años de él gobernando y preparando cosas, no es porque habían ganado batallas, no es porque Salomón tenía las riquezas, es porque Dios es el dueño de todo. Y Dios les recuerda acá exactamente lo mismo. Versículo 8. Aunque ahora no se ve nada comparado con la gloria del reino de Salomón, Dios les dice lo mismo que dijo David. Mía es la plata y mío es el oro. La misma posibilidad que había al principio de nuestra vida cristiana, la hay ahora. La misma. La misma. La gracia es la misma. La gracia no disminuyó. Quizás falte fe en nosotros para creerlo, pero la gracia de Dios es la misma. Y lo otro que le dice, y con esto termino, versículo 7 y versículo 9. Dice, yo haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Y les dice que ese templo que estaban reedificando iba a ser llenado de gloria. Si nos ocupamos de nuestra vida cristiana, del reino de Dios, de lo que Dios nos mandó, el Señor dice, yo voy a llenar de gloria otra vez esta casa. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este segundo templo que edificó Israel ahora no está. Tampoco está. Pero en ese templo habló el Señor Jesucristo. En esas paredes que edificaron Zorobabel y Josué y los que volvieron del cautiverio, se manifestó el Dios hecho carne. La palabra de Dios hecha carne. El Señor Jesucristo se manifestó ahí y de su boca salieron todas las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento. Dios llenó de gloria esa casa. Lo que el Señor enseñó en el templo, podemos ir a cualquiera de los evangelios, en el momento antes de la crucifixión, la semana donde enseñó desde el templo, gloriosas enseñanzas salieron desde ahí. Dios llenó de gloria ese templo. Y Dios puede volver a hacer con nuestra vida cristiana lo que una vez no hicimos. Y todo lo que hay que hacer es tan simple y a la vez tan difícil. Es volver a poner a Dios primero y dejar otras cosas que nos dominan fuera. Es así de fácil. Es ir a encerrarse en la habitación y orar hasta que Dios quebrante nuestro ser y Él vuelva a tener el primer lugar en nuestra vida. Y la promesa es, yo voy a volver a manifestarme en tu vida. Yo voy a volver a llenar de gloria esta casa, si cumplimos esas mismas condiciones que mencionó el profeta Ageo. Que Dios nos bendiga, porque como iglesia, individualmente como personas, la gloria de nuestra vida está asociada al nombre de Dios. No hay escapatoria. Si recibimos a Cristo, Dios puso su nombre en nosotros. Y lo podemos deshonrar o podemos quebrantarnos y orar para que haya gloria para el nombre de Dios. Y para los que, tomo un minuto más, para los que nunca han tenido a Dios morando en su vida, esta es la forma de hacerlo. Isaías 57. Y yo invito que si una persona acá, para él la vida de Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz, lo que leyó César en la cena,
que Él estaba siendo crucificado por nuestros pecados y muerto por nuestras transgresiones, para que nosotros tengamos paz, para que Dios venga a habitar en nosotros. Si eso nunca fue algo consentido, algo real en la vida, esta es la manera de hacerlo. Dice Isaías 57, versículo 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice Dios, yo habito en la altura y en la santidad. Ahí habita Dios, en la altura y en la santidad. Y sublime gracia de Dios, Él dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él puede hacer que un corazón lleno de pecado, si se quebranta, se transforme en un corazón santo. Porque Él habita en la santidad. Pero si alguien se quebranta, la obra de Cristo en la cruz tiene poder para perdonar y santificar un corazón lleno de pecado. Y esto te invito a hacer esta mañana. Si nunca lo hiciste, esto es verdad. Dios puede a partir de hoy habitar en tu ser. A partir de hoy podés ser templo de Dios. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Lo único que tiene que ocurrir es que te quebrantes, que pidas perdón por tus pecados, que te humilles, que creas que tuvo que morir Cristo para que tus pecados sean perdonados. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Yo los invito a pensar en todo lo que hemos escuchado y en particular en esto último. Y si alguien quiere, y hasta ahora nunca ha ocurrido, pero quiere de verdad que Dios habite en él, pero se siente indigno, yo lo invito a que haga esta oración. Oremos al Señor. Querido Señor, hasta ahora entiendo que no te manifestaste en mi vida. Y entiendo que también es porque mi corazón y mi ser están llenos de pecado. Quiero, Señor, quiero ser distinto. Quiero andar en tus caminos. Quiero que seas favorable a mí, que soy un pecador. Creo que Cristo murió por culpa de mis pecados, por culpa de mi maldad. Creo que resucitó con poder y que puede ahora vivir en mi vida y hacerla distinta. Y te invito, por favor, que Dios, por tu misericordia, me perdones. Me perdones todos mis pecados, Señor, por favor, para siempre. Seas mi Salvador. Vengas a mi vida y me hagas vivir para gloria tuya y me hagas ser tu hijo. En el nombre de Jesús.